Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para compartir juntos un nuevo vídeo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura, resonará profundamente con muchos de ustedes. Vamos a hablar sobre Afra, una revelación que, créanme, tiene el poder de tocar tu corazón de una manera que quizás no esperabas. En la vida a menudo nos encontramos buscando respuestas, buscando un propósito, buscando algo que nos dé esperanza y consuelo en medio de las dificultades. A veces esas respuestas están justo frente a nosotros, esperando ser descubiertas. Y a veces esas respuestas vienen en formas inesperadas, a través de historias, experiencias y personas que nos impactan de maneras que nunca imaginamos. Hoy quiero compartir con ustedes una de esas historias, una revelación que me ha transformado profundamente y que creo que tiene el potencial de hacer lo mismo por ustedes. No quiero revelar demasiado al principio porque quiero que disfruten del viaje conmigo. Pero puedo adelantarles que esta historia nos hablará de resiliencia, de amor, de pérdida, de esperanza y sobre todo, de la capacidad del espíritu humano para superar incluso las pruebas más difíciles. Así que si están listos para embarcarse en esta aventura conmigo, si están buscando una historia que les inspire, les motive y les toque el corazón, entonces quédense conmigo hasta el final. Y antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y formen parte de esta comunidad donde exploramos temas que nos inspiran, nos desafían y nos conectan como seres humanos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Afra y en esta revelación que estoy tan emocionada de compartir con ustedes. La vida a menudo nos presenta giros inesperados, caminos llenos de obstáculos y desafíos que parecen insuperables. Y en esos momentos es fácil sentirse perdido, desanimado y sin esperanza. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra verdadera fuerza se pone a prueba. Es en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de elegir cómo vamos a responder, cómo vamos a enfrentar la adversidad y cómo vamos a seguir adelante. La historia de Afra es un testimonio de esa fuerza, de esa resiliencia y de esa capacidad de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Afra era una joven llena de vida, con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Amaba la música, la naturaleza y sobre todo, amaba a su familia. Tenía un espíritu libre y una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Era una persona que irradiaba energía positiva, una chispa que contagiaba a todos a su alrededor. Sus ojos brillaban con una intensidad que denotaba su pasión por la vida y su inagotable curiosidad por el mundo. Pero la vida tenía otros planes para ella. A una edad temprana, Afra fue diagnosticada con una enfermedad grave que amenazaba su vida. De repente sus sueños y aspiraciones se vieron truncados por la dura realidad de la enfermedad. Los tratamientos, las visitas al hospital, el dolor y la incertidumbre se convirtieron en su nueva normalidad. El diagnóstico fue devastador, no solo para Afra, sino también para su familia y amigos. El mundo que antes estaba lleno de posibilidades y alegría, de repente se tornó sombrío e incierto. Muchos, ante una situación así, se habrían rendido. Se habrían dejado consumir por la desesperación y la tristeza. Pero Afra no era como muchos. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, ella eligió luchar. Eligió aferrarse a la esperanza y a la alegría, incluso en los momentos más oscuros. Esa elección, esa decisión consciente de no dejarse vencer, fue el primer paso en su camino hacia la resiliencia. Era una declaración de guerra contra la enfermedad, una promesa de que no permitiría que la definiera. En lugar de permitir que la enfermedad la definiera, Afra la usó como una oportunidad para crecer, para aprender y para inspirar a otros. Empezó a escribir un diario, donde plasmaba sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. A través de sus palabras compartía su valentía, su optimismo y su amor por la vida. El diario se convirtió en su confidente, en un espacio seguro donde podía expresar sus miedos, sus frustraciones y sus alegrías sin temor a ser juzgada. Su diario se convirtió en un refugio, en un lugar donde podía ser ella misma, donde podía expresar sus miedos y sus esperanzas sin ser juzgada. Y a medida que compartía sus escritos con otros, se dio cuenta del impacto que sus palabras tenían en las personas. Su historia inspiraba a otros pacientes, a sus familiares y a sus amigos a encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades.
Sus palabras eran un bálsamo para el alma, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza. Afra se convirtió en un faro de esperanza para muchos. A través de su ejemplo demostró que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso en medio de la enfermedad. Demostró que la actitud que tenemos ante la adversidad puede marcar la diferencia. Demostró que el amor y la conexión humana son fundamentales para superar los desafíos. No solo inspiraba con sus palabras, sino también con sus acciones. Participaba activamente en grupos de apoyo, compartía sus experiencias y ofrecía consuelo a otros pacientes. Se convirtió en una defensora incansable de la esperanza y la resiliencia. Pero la historia de Afra no es solo una historia de lucha y resiliencia. También es una historia de amor. Un amor incondicional que la unía a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la rodeaban. Un amor que le daba fuerzas para seguir adelante incluso cuando sentía que no podía más. Ese amor era su roca, su refugio seguro, la fuerza que la impulsaba a seguir luchando. Era un amor que trascendía las palabras, que se manifestaba en gestos de cariño, en abrazos reconfortantes y en miradas llenas de comprensión. Su familia fue su mayor apoyo. Sus padres, sus hermanos y sus amigos estuvieron a su lado en cada paso del camino, brindándole amor, consuelo y aliento. La acompañaron en las visitas al hospital, en los tratamientos y en los momentos de dolor. La hicieron sentir amada y valorada, incluso cuando se sentía vulnerable y asustada. Su familia era su ancla, el lazo que la unía a la vida, la razón por la que no se rendía. La presencia de sus seres queridos era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta batalla. El amor de su familia fue un regalo invaluable que le permitió enfrentar la enfermedad con valentía y optimismo. Le recordó que no estaba sola, que tenía personas que la amaban y que la apoyaban incondicionalmente. Y ese amor, esa conexión humana, fue fundamental para su bienestar emocional y para su recuperación. No solo era el apoyo emocional, sino también el apoyo práctico. Su familia se encargaba de las tareas cotidianas, de las citas médicas, de todo lo que permitía a Afra concentrarse en su recuperación. La historia de Afra también nos enseña sobre la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento y de apreciar las pequeñas cosas de la vida. A pesar de su enfermedad, Afra se negaba a vivir en el pasado o a preocuparse por el futuro. Se enfocaba en el presente, en disfrutar de cada día como si fuera el último. Aprendió a valorar los pequeños detalles, como el canto de los pájaros, la belleza de un atardecer o la sonrisa de un ser querido. Aprovechaba cada oportunidad para pasar tiempo con sus seres queridos, para disfrutar de la naturaleza, para escuchar música y para hacer las cosas que amaba. Sabía que el tiempo era valioso y que no podía desperdiciarlo preocupándose por cosas que no podía controlar. Se dedicó a redescubrir sus pasiones, a explorar nuevos intereses y a vivir cada momento con intensidad. Aprendió a pintar, a tocar el piano y a escribir poemas. Se sumergió en la lectura y en el aprendizaje de nuevas culturas. Su actitud positiva y su capacidad para disfrutar del presente eran contagiosas. Inspiraba a otros a hacer lo mismo, a dejar de lado las preocupaciones y a enfocarse en las cosas que realmente importan. Les recordaba que la vida es un regalo y que debemos aprovecharla al máximo, sin importar las circunstancias. Les enseñaba a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, a apreciar la belleza del mundo que nos rodea y a vivir cada día con gratitud. Lamentablemente la historia de Afra no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Después de años de lucha contra la enfermedad, Afra falleció. Pero su legado sigue vivo. Su historia sigue inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la fuerza para superar la adversidad, a amar incondicionalmente y a vivir el presente. Su vida, aunque corta, fue un ejemplo de valentía, resiliencia y amor. Su espíritu indomable sigue resonando en los corazones de quienes la conocieron y de quienes han escuchado su historia. La revelación que Afra nos deja es que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de elegir cómo vamos a responder ante ellas. La verdadera fuerza reside en la capacidad de encontrar la luz en la oscuridad, de aferrarse a la esperanza y de amar incondicionalmente. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Nos recuerda que la esperanza es un faro que nos guía a través de la tormenta y que el amor es el vínculo que nos une a la vida. La historia de Afra nos recuerda que todos tenemos la capacidad de inspirar y de impactar la vida de otros.
Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud pueden marcar la diferencia. Que podemos ser faros de esperanza para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Su legado es un llamado a la acción, una invitación a vivir con propósito, a amar con intensidad y a inspirar a otros con nuestra propia vida. Así que los invito a reflexionar sobre la historia de Afra y a preguntarse, ¿cómo puedo aplicar esta revelación en mi propia vida? ¿Cómo puedo ser más resiliente, más amoroso y más presente? ¿Cómo puedo usar mi propia experiencia para inspirar y ayudar a otros? ¿Cómo puedo honrar el legado de Afra viviendo una vida plena y significativa? Y recuerden, no están solos. Todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida. Pero juntos podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Juntos podemos construir un mundo más compasivo, más amoroso y más esperanzador. Juntos podemos honrar el legado de Afra creando un mundo donde la esperanza y el amor sean los pilares de nuestra existencia. Espero que la historia de Afra haya resonado con ustedes y que les haya dejado una semilla de esperanza en el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por abrir sus corazones a la historia de Afra y por permitir que su luz brille en sus vidas. En resumen, hoy hemos explorado la inspiradora historia de Afra, una joven que, a pesar de enfrentar una enfermedad grave, eligió vivir con valentía, amor y esperanza. Su legado nos recuerda la importancia de la resiliencia, la conexión humana y la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Afra nos enseña que la verdadera fuerza reside en cómo elegimos responder a la adversidad, y que todos tenemos el potencial de inspirar y ayudar a otros. Su vida es un testimonio de que incluso en la fragilidad humana, reside una fuerza inquebrantable, una capacidad de amar y de inspirar que trasciende la enfermedad y la muerte. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Afra y cómo les ha impactado. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus reflexiones, sus experiencias y sus propias historias de resiliencia. Creemos juntos una comunidad donde podamos apoyarnos mutuamente y donde podamos inspirarnos a vivir vidas más plenas y significativas. Y ahora, antes de que se vayan, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con la historia de Afra, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias y reflexiones que quiero compartir con ustedes. Próximamente exploraremos temas como la importancia del autocuidado, la gestión del estrés y la búsqueda de la felicidad en la vida cotidiana. Gracias de nuevo por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la luz de Afra sigue brillando en cada uno de nosotros. Dejemos que esa luz nos guíe y nos inspire a vivir vidas llenas de amor, esperanza y resiliencia. Hasta la próxima.